Aprovecho para dar la bienvenida a todos los asistentes a la mesa 1 mesa 2, perdón, de Estadísticas Económicas 1, de las jornadas de estadística de comunidades autónomas que se desarrollan desde las Islas Canarias, aunque estamos aquí online, pero bueno, estamos encantados de poder participar en estas jornadas. Donde se expone todo el trabajo que se va realizando en las diferentes institutos de estadística y gente pues, que está trabajando en esto de la estadística. Entonces, pues bueno, para no alargarme mucho y dar paso a lo importante que son las ponencias, pues simplemente quiero presentar a lo que sería todas las ponencias que se van a desarrollar y pues bueno, a todos los ponentes donde se va a exponer los diferentes espacios. Entonces, por orden, voy a ir indicando el título de cada ponencia y quienes han desarrollado la ponencia, ¿vale? Y un poquito sobre lo que va a ir. Entonces, bueno, en primer lugar, el primer ponente va a ser José Francisco Lerena Fernández, del Instituto de Estadística de La Rioja, donde expondrá lo que es el indicador sintético de la actividad del sector de la construcción, ¿vale? En segundo lugar, intervendrá por parte del Instituto Gallego de Estadística Eva Alberte Aparicio, aunque los ponentes, los que han colaborado o trabajado también en esta ponencia, han sido José Antonio Campo Andión y Marcos Rodríguez Rey. Y el título es La aportación del Instituto Galego de Estadística a la transparencia fiscal de la Comunidad Autónoma de Galicia. Y por último, desde el IDESCAT, del Instituto de Estadística de Cataluña, pues Josep Antón Sánchez expondrá el trabajo realizado en conjunto con Daniel Ibáñez y Mireia Farré. ¿Vale? Lo que sería el estudio o la ponencia, el título es El índice de socioeconomía del IDESCAT, un informe sintético de pequeña área para medir las características socioeconómicas de la población de los barrios, pueblos y ciudades de Cataluña. ¿Vale? Esta va a ser esta mesa técnica y me gustaría transmitir que los trabajos me han parecido muy interesantes, como podréis comprobar. Sobre todo es un poco volver a la estadística de toda la vida, ¿no? Es decir, de cómo los estadísticos hemos recogido mucha información para llegar a sintetizar en algún tipo de indicador pues una realidad compleja, ¿vale? Últimamente en la estadística estamos desbordados por cómo formar de visualizar datos, de integrar datos, mucho dato abierto, mucha información para todo. Pero bueno, la estadística desde el punto de vista tradicional siempre ha tenido ese esfuerzo. Y en esta mesa es donde se expone cómo se desarrolla y lo que sería el esfuerzo y la utilidad para que esta información que se genera pues tenga su uso para la sociedad, ¿vale? Entonces, quiero exponer esto, ¿no? Que es una visión tradicional, pero desde el punto de vista de nuestras fortalezas como trabajo, ¿vale? Ese sería un poquito lo que yo quería transmitir. Agradecer a todos los ponentes y a los institutos que han realizado el esfuerzo para realizar estas ponencias. Y ahora ya voy a presentar la primera ponencia antes de que lo exponga. Y bueno, como os he dicho, en primer lugar va a exponer José Francisco Lerena Fernández del Instituto de Estadística de La Rioja, y es el indicador sintético de la actividad del sector de la construcción. ¿Vale? Este trabajo es un clásico de intentar sintetizar lo que sería un sector que no tiene unas estadísticas coyunturales
muy desarrolladas para poderlos integrar en lo que sería el uso de la contabilidad regional, en nuestro caso contabilidad regional, si fueran países, pues ya sabéis, contabilidad nacional, y la extracción, intentar la extracción del ciclo, ¿no? Aquí veo ya en la cámara a José Francisco. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Pues buenos días. Oye, y nada, me ha hecho mucha gracia porque en mi época de becario hice un pequeño indicador sintético y he visto que ahí has usado un poco lo que hice hace ya unos 20 y tantos años, ¿no? Entonces, Efectivamente, nada, primero, hay una serie de ideas ahí que he incorporado, sí. vale, entonces, pues bueno, se agradece lo primero. El trabajo me ha parecido interesante y bueno, la construcción es un mundo muy complejo, de territorialización extremadamente compleja. Las estadísticas vienen fundamentalmente de lo que serían registros administrativos, aunque son estadísticas, y la dificultad está en dos aspectos, como os contará José Francisco, que es la periodificación del proceso de producción para poderlo integrar en lo que sería indicadores tipo de contabilidad trimestral y demás, y el tema de lo que sería la territorialización, y más en una comunidad autónoma pequeña como La Rioja. Entonces, pues bueno, no me enrollo, que me enrollo mucho y que os quito tiempo. Te dejo paso, José Francisco, y nada, escuchamos atentamente. Ya sabes que tenemos alrededor de 20-25 minutos como veas. Yo creo que hay tiempo para explayarse y estamos atentos a las posibles preguntas que te expondremos después, cuando acaben todas las ponencias, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias y suerte, ¿vale? Hasta ahora. Buenos días a todos. Bueno, pues desde el Instituto de Estadística de La Rioja damos comienzo a las jornadas técnicas y bueno, el título del indicador de la ponencia, indicador sintético de la actividad de la construcción, al que me referiré de ahora en adelante por abreviar con el nombre de ISAC, ¿vale? Entonces, en primer lugar, vamos a establecer cuáles son los objetivos y las propiedades que van a tener este indicador. Y bueno, en primer lugar, decir que se trata de un indicador que va a tener una frecuencia mensual, trimestral y que nos va a permitir medir la actividad del sector F, el sector de la construcción. Digo mensual, trimestral porque mensual es tal y como aparecen en las fuentes de las que vamos a recolectar la información de base, pero nosotros de cara a la difusión lo hacemos de forma trimestral, coincidiendo con una semana de antelación a lo que es la contabilidad trimestral de La Rioja. Entonces, de ahí esa valencia, ¿no?, de mensual, trimestral. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos principales del ISAC, aparte de lo que es medir la actividad del sector F, es que es un indicador sintético que nosotros vamos a utilizar en el marco de nuestra operación estadística de la contabilidad trimestral de La Rioja, ¿vale? Entonces, es uno de los indicadores fundamentales, junto con afiliaciones, junto con la contabilidad trimestral de España incluida, que nos va a permitir dar una estimación trimestral de este sector. Otra de las propiedades del ISAC y objetivo es que es su forma de construcción. Su forma de construcción se realiza en base a una serie de componentes / subsectores, utilizaré los dos términos de forma indiscriminada, que lo que me va a permitir esta construcción a partir de estos subsectores, componentes, es que nos va a permitir saber, conocer cuál es el motivo, cuáles son las causas del porqué de las José variaciones. Francisco, Sí, perdone que le interrumpa. sí. ¿Ha compartido es que no se ve la pantalla compartida? ¿No se ve la pantalla compartida? No, vale. Digo, es que vaya a ser que a lo mejor no la haya compartido todavía, pero es que ahora Ahora, vale. ya se ve. Bueno, perdón entonces por... Vale, entonces estaba, bueno, los dos primeros puntos, no los repito. Entonces el indicador se construye en base a una serie de componentes que nos van a permitir determinar quiénes son los causantes de las diferentes variaciones trimestrales, interanuales del sector en global y del conjunto del indicador del ISAC. Por otra parte, el ISAC va a medir el comportamiento de las ramas de la construcción del sector F, a excepción de las ramas que pertenecen a la promoción inmobiliaria, excepto la 41.1.
Otra de las propiedades fundamentales del ISAC es que lo vamos a construir de forma que sea un índice de volumen encadenado, ¿vale?, para su utilización precisamente con la contabilidad trimestral, que se trabaja con indicadores de este tipo. La construcción de los componentes, de los diferentes elementos que van a dar forma al índice, se basan en una serie de índices simples porque son datos recolectados directamente de las fuentes, a los que luego a continuación realizaremos diferentes tratamientos en cuanto a periodificación, deflactado y encadenado para construir el índice completo. Luego nosotros tenemos la peculiaridad, La Rioja, de que somos una comunidad autónoma uniprovincial, y entonces las fuentes que aparecen en el MITMA, que es donde vamos a recoger toda la información, aparecen a nivel de comunidad autónoma. Entonces, nuestro caso es indiferente comunidad autónoma provincial, y la construcción del indicador se basa en los datos de comunidad autónoma. Para el caso de las comunidades autónomas, por si alguno está interesado en aplicarlo, el problema es que desde el Ministerio la publicación de la información a nivel de provincia no está tan desagregada como a nivel de comunidad autónoma. Entonces, sabemos de buena fuente que a través de los colegios de arquitectos pues se pueden proporcionar esa información desagregada a nivel de provincia, y entiendo que también que el MITMA proporcionará bajo petición esa desagregación a nivel provincial. Entonces, la construcción del ISAC a partir del ISAC general de la comunidad autónoma a partir de ISAC provinciales sería cuestión de encadenar, es decir, un paso adicional que nosotros realizamos, que sería el encadenamiento de esos ISAC provinciales. El ámbito de estudio, en cuanto al ámbito poblacional, vamos a crear el indicador sintético a partir de toda la información que se encuentra disponible en el MITMA. Todos los presupuestos, toda la información, todas las variables que se utilizan en ingeniería civil, edificación residencial, edificación no residencial y rehabilitación/reforma. Y igualmente recogemos todas las tipologías de obra, tanto lo que es obra pública, que incluye la ingeniería civil y la edificación, la residencial y la no residencial, en sus tres vertientes, tanto el residencial y no residencial nueva, como ampliaciones, como reformas. El ámbito territorial es la comunidad autónoma, y el ámbito temporal, pues las series dan comienzo a partir del año 2000. Por otra parte, no existe un diseño muestral porque la información que se recoge es completa, no hay una muestra como tal, y se recogen absolutamente todos los visados de obra y todas las licitaciones de obra pública. Por lo tanto, el indicador en principio va a recoger el comportamiento completo y no a través de una muestra. La difusión que nosotros realizamos, ya lo hemos comentado antes, se realiza de forma trimestral, aunque los índices se construyen de forma mensual porque la información que se proporciona en el Ministerio es mensual. Fuentes de información. Bueno, la fuente de información principal y única es el MITMA, el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y el problema que nos enfrentamos a bote pronto es que la gran cantidad de información que el MITMA publica con diferentes tipos de desagregaciones y diferentes tipos de variables. Las fuentes desagregadas pues, están por comunidades autónomas, que es la principal fuente, y por provincias, aunque ahí no proporciona tanta información tan desagregada, por subsectores, como hemos comentado antes, residencial, no residencial y obra pública, y por tipología de obra, obra nueva, obra de ampliación y obra de reforma. Adicionalmente, el MITMA presenta toda esta información con todos estos desagregados en tres variables diferentes: en presupuesto, en superficie y en número de obra. Por lo tanto, aquí el primer problema que tenemos es cómo organizar y dar forma a toda esta información para crear un indicador sintético que tenga coherencia y que permita medir correctamente nuestra actividad del sector. Entonces, hay una variable que directamente se descarta, que es la de número de obras. Es una variable que no refleja la actividad real del sector. Ahí pongo un ejemplo de que una obra puede ser
tener un presupuesto muy alto y otras obras pues, con un presupuesto muchísimo menor pues, reflejan diferentes, no miden adecuadamente. Por lo tanto, nos teníamos que quedar con dos variables principalmente, que son presupuesto y superficie en metros construidos. De estas dos variables, ante la duda inicial de con cuál quedarnos, lo que hicimos fue construir dos indicadores paralelos y finalmente obtener bueno, pues, cuál era su correlación con los datos que la Contabilidad Regional de España nos proporcionaba para este sector. Entonces, bueno, finalmente se selecciona la variable de presupuestos debido a que bueno, pues obtiene una correlación, el ISAC final, aunque este sería la conclusión de toda la ponencia, pero la ponemos al principio para explicar por qué se selecciona la variable de presupuestos, porque el ISAC generado a través de esta variable pues genera un indicador que posee unas altas correlaciones, tanto en datos trimestrales con variables como afiliados o la contabilidad trimestral de España, o en datos anuales con la contabilidad regional de España y también con los datos anuales, datos anualizados también de las otras variables. Veis, hay unas correlaciones en nivel pues, bastante altas, del 0, muy altas, mejor dicho, del 0,90 y pico, y en tasas incluso también variables, correlaciones muy altas. Con lo cual, esto nos da una garantía de la correcta construcción de este indicador. Perdón. Vale. Vamos a encontrarnos también, no todo es un camino de rosas, y nos vamos a encontrar a la hora de tratar con los datos que se publican una serie de problemáticas como pueden ser las grandes obras y el tamaño de la comunidad. Como podéis ver, los afiliados y la CRE y el ISAC construido se mantienen bastante bueno, juntitos en la gráfica, de hecho es lo que indican las correlaciones, pero puntualmente se nos producen un desacople entre los indicadores de referencia y el ISAC. La explicación de esta casuística reside en dos factores principalmente. Por una parte, pueden darse los casos de obras que sean ejecutadas por grandes empresas cuya residencia fiscal está fuera de la comunidad autónoma, y esto de cara a lo que es a medir la actividad del sector en La Rioja, concretamente, pues es un hecho que lo tenemos que tiene que quedar reflejado, pero sin embargo, de cara a la contabilidad regional de España, es un hecho que no se registra en la contabilidad de La Rioja, porque bueno, pues queda imputada en otra provincia diferente, ¿no? En otra comunidad diferente. Y adicionalmente, otro de los problemas son las grandes obras. El tamaño de nuestra comunidad autónoma es una comunidad pequeñita, entonces, por lo tanto, la entrada de un presupuesto de una gran obra, generalmente o prácticamente siempre este tipo de outliers son generados por obras públicas, generan un salto, un outlier muy importante. Este tipo de obras además tienen la casuística de que son obras que son ejecutadas que tienen un gran presupuesto, pero en cambio son ejecutadas por un número en comparación menor de mano de obra que las obras tradicionales. Por ejemplo, podemos pensar en una ejecución de una presa o en donde se necesita muchísima maquinaria pesada, pero la mano de obra es relativamente menor a la ejecución de otras obras residenciales o de otro tipo. Entonces, bueno, simplemente son comentarios que hay que tenerlos en cuenta y para poder darles explicación de ese tipo de outliers. Continuamos con las fuentes. Las fuentes de información utilizadas van a ser los visados de obra del colegio que recoge el Colegio de Arquitectos y la licitación de obra pública. Entonces, los colegios de arquitectos de cada una de las comunidades son los que proporcionan la información de visados de dirección de obra, tanto nueva como ampliación, como reforma, tanto residencial como no residencial, al MITMA, y el MITMA se encarga de consolidar toda esa información y de publicarlo en su web. Hay problemas adicionales, bueno, que más que nada hay que, bueno,
pueden ocurrir puntualmente, aunque consideramos que no tienen un gran impacto en la construcción de los indicadores, que son las obras públicas, por ejemplo, que quedan desiertas. Entonces, el MITMA recoge esas obras públicas como, bueno, pues como una obra adicional que son publicadas en el perfil en la web del perfil del contratante, pero que finalmente no se adjudican porque no se presenta ninguna empresa o nunca ninguna empresa cumple con los requisitos necesarios. Otra casuística puede ser obras públicas que son adjudicadas a empresas fuera de la comunidad autónoma, como ya hemos comentado. Y bueno, también puede llegar a ocurrir el caso de visados de obra que son ejecutados por empresas que no disponen de establecimientos en la propia comunidad, aunque este es un caso bastante menor, ¿vale? Son casos que bueno, pues pueden darse, hay que tenerlos en cuenta y que pueden investigarse, sobre todo el tema de las obras públicas, a través de la página web del perfil del contratante. Otra de las fuentes que se utilizan son los deflactores. Para ello se utiliza el índice de precios de la construcción que mensualmente publica el Ministerio de Fomento y en esta misma web del MITMA, y que son utilizados, pues, lógicamente, para convertir los datos del base de las componentes de precios corrientes, que es como están los presupuestos, a precios constantes. Y finalmente, otra de las tablas importantes son las ponderaciones, que se utilizan para combinar todos los indicadores que son obtenidos a partir de la encuesta de estructura de construcción que publica también el MITMA. Luego hablaremos un poquito más de ella. En primer lugar, se generan los índices simples. Los índices simples lo que recogen simplemente es la información de cada una de las componentes de que hemos estado hablando, de residencial, no residencial, reforma y obra pública. Y estos indicadores recogen la información de presupuesto y nos van a permitir medir la evolución de cada una de los componentes por separado. La ingeniería civil, debido a su singularidad, debido al volumen y a los presupuestos muchísimo más amplios que tienen que el resto de obras, pues son considerados como una componente independiente. Y el resto de obra pública, como es edificación, que es la edificación pública, se enmarca dentro del ámbito no residencial, por tener unas características muy similares al sector no residencial. Finalmente, bueno, como resumen, los diferentes indicadores simples que vamos a generar van a ser el residencial, el no residencial, la obra pública y la reforma. El indicador sintético, ya lo hemos comentado antes, se construye en base a los presupuestos de los visados y a los presupuestos de las licitaciones. Con esto, finalmente, obtenemos las componentes. Las componentes residencial, que incluye la obra nueva y la obra de ampliación. El componente no residencial y edificación pública, que, como hemos dicho, la incluíamos dentro de esta componente no residencial por sus similares características. También nueva y ampliación, la componente de ingeniería civil, nueva ampliación y reforma. Como veis aquí, la reforma que falta en las otras componentes no puede desligarse porque no aparece desagregada en las fuentes. Y también es cierto que la reforma de reingeniería civil no tiene nada que ver con una reforma de residencial o del sector no residencial. Y luego, finalmente, la componente de reforma que incluye la reforma de las otras tres componentes. Con lo cual, con estos 4 indicadores recogemos todos los presupuestos de todas las tipologías de obra y de todos los sectores. El ISAC va a estar compuesto por estas 4 componentes y este esquema que vemos aquí, bueno, pues lo vamos a ir completando con las diferentes fases que se van a realizar durante la generación del indicador. La difusión que nosotros realizamos que el MITMA realiza de la información es en temas 50 y nosotros bueno, dejamos unos días de margen, unos 20 días adicionales para publicar un poquito más tarde y que se encuentre disponible este indicador de cara a su utilización en la contabilidad trimestral que se publica en tema 60. Uno de los problemas que nosotros así que a bote pronto las dudas que puede surgir es que en temas 50 el problema es que el último dato del último mes no se encuentra disponible. Esto
aunque parece un problema a primera vista, luego con el uso de las periodificaciones va a ser solventado porque todas las periodificaciones como mínimo tienen un desfase de T+1. Por lo tanto, no importa que el último dato del último mes no esté disponible a la hora de publicar el indicador. Los indicadores simples van a sufrir revisiones, sobre todo en los 2-3 últimos meses, debido a retrasos que pueden surgir en la notificación, por ejemplo, de los diferentes organismos o de los colegios de arquitectos. Y ha sido especialmente relevante este problema durante la pandemia debido a que los retrasos en las comunicaciones pues, han sido mayores. Por otra parte, también bueno, pues hay que estar un poquito al tema de las rupturas temporales, porque periódicamente en alguna ocasión nos ha ocurrido que el Ministerio provoca una ruptura temporal debido a que bueno, faltan entes territoriales o cosas similares. Voy a acelerar un poquito porque voy a dar tiempo justo si no. Bueno, tenemos las 4 componentes con los diferentes elementos y vamos subiendo. El siguiente tema es la periodificación. La periodificación se realiza en base a los indicadores simples y cada tipo de sector o de componente va a tener su propia periodificación. ¿Vale? Estas periodificaciones son publicaciones, o sea, son estudios que hace tiempo se realizaron por diferentes organismos como el INE. Estas tablas corresponden concretamente al boletín trimestral de coyuntura del año 2005, en donde se realiza una distribución de los presupuestos de las obras en 18 meses. Como podéis ver, es una distribución que no es uniforme, sino que en función del mes en el que nos vamos encontrando, la distribución va en aumento. Entonces, el objetivo es distribuir la ejecución de las obras temporalmente en los diferentes meses. Lo mismo para residencial y ampliación y residencial reforma. Tenemos una periodificación no uniforme que se realiza en 9 meses y donde va de menos a más y al final decae. Para el sector no residencial, ampliación y no residencial reforma, tenemos una periodificación de 9 meses uniforme con desfase de T+1. Y para la obra pública pues tenemos una periodificación un poco más compleja en donde se realiza en función del presupuesto. A mayor presupuesto, una periodificación mayor, un mayor número de meses en donde es periodificada. ¿Vale? Es lógica, cuanto más presupuesto tenemos, la obra va a durar más y por lo tanto bueno, pues, se alarga más en el tiempo la periodificación. Con esto tenemos que las indicadores simples bueno, pues se han periodificado ya y nos falta un paso adicional que es el de bueno, las periodificaciones. Antes de pasar al siguiente paso, las periodificaciones, tenemos 2 tipos de periodificaciones. Una periodificación simple en donde, como podemos ver, la fórmula obtenida presenta un desfase T+1 y recoge los 18 meses, los 18 presupuestos de los meses anteriores, a los cuales se les va aplicando la periodificación que aparece ahí a la izquierda. En el caso de una periodificación compuesta, como es la ingeniería civil, en función del presupuesto, como podéis ver aquí en las columnas, se les va aplicando diferente periodificación, diferentes tamaños se ven ahí en las fórmulas, y presenta un desfase de T+5. Durante la pandemia nos hemos encontrado con un problema de que, bueno, pues durante el mes de abril hemos tenido que pausar las periodificaciones debido a que no ha habido absolutamente ninguna actividad, y esto, bueno, pues ha generado un pequeño trastorno, ¿vale? Debido a que esas periodificaciones que han tenido que ser pausadas durante el mes de abril en cuestión han tenido que ser restauradas a partir del siguiente mes. Ese tipo de periodificación ha tenido que ser construida en base a 2 periodificaciones simultáneas. Por una parte, la periodificación hasta antes del periodo de confinamiento y por otra parte, la periodificación que se realiza de los presupuestos que van entrando después del confinamiento. Como podéis ver aquí, tenemos un cruce, una mezcla de 2 periodificaciones, hasta antes, después, y que van una creciendo y la otra decreciendo. Entonces, bueno, son fórmulas que hemos tenido que ir ajustando durante el proceso post-confinamiento. Con esto tenemos las 4 componentes ya periodificadas y el siguiente paso, una vez que tenemos las componentes periodificadas, hay que deflactarlas. Para deflactarlas utilicemos
el deflactor que publica el Ministerio, ¿vale? Para las diferentes componentes publica un índice de precios diferente. Bueno, pues utilizamos ese índice de precios para obtener las componentes deflactadas y con esto, bueno, pues prácticamente tenemos construido nuestro ISAC. Tenemos las componentes construidas, ya solamente nos falta el unir dichas componentes para construir nuestro indicador sintético. Para construir ese indicador, para unir esas componentes, lo que necesitamos son las ponderaciones. Estas ponderaciones también son publicadas por el MITMA a través de la encuesta de estructura de la construcción. Si bien es cierto que esta encuesta de estructura de la construcción la publica el MITMA, no publica los datos de las encuestas a nivel de comunidad autónoma. Por lo tanto, lo que nosotros, para obtener una mejora en la precisión de la construcción y de las ponderaciones, solicitamos anualmente al Ministerio los microdatos de las encuestas estructurales para obtener nuestras propias ponderaciones de cada una de las componentes. Esto es lo que digo ahora mismo. Vale. La variable que nosotros hemos utilizado para construir a partir de esa encuesta de estructura de la construcción de La Rioja las componentes, obtenemos con el volumen de negocio y a partir de las diferentes componentes, subcomponentes que aparecen en la tabla. A partir de esa tabla obtenemos las ponderaciones de cada uno de los sectores que nosotros vamos a aplicar en la construcción del indicador sintético. Con estas ponderaciones, bueno, pues el indicador sintético se construye utilizando la técnica Annual Overlap, que es la misma que se utiliza en la construcción, en la contabilidad trimestral de España para obtener el PIB, por ejemplo, a partir de los VAB sectoriales. Entonces, el objetivo final, como hemos comentado también, de unas principales utilidades es construir un indicador sintético para estimar la contabilidad trimestral y nuestro PIB, bueno, pues sigue la misma metodología de técnica del Annual Overlap que el de la contabilidad trimestral de España, y el ISAC también sigue la misma metodología a la hora de su construcción. Con esto han sido encadenadas las componentes y hemos obtenido nuestro indicador sintético, y a la vez por el camino pues hemos creado pues, nuestras 4 componentes. Una componente es el ISAC como tal, que bueno, pues refleja en este tramo el boom de la construcción de los años precrisis, y se ve como el ISAC se desploma a partir de ahí y luego ya se estabiliza. Se puede observar también aquí, puesto que estamos con datos mensuales en esta gráfica, pues el outlier, el parón que supuso el mes de abril, y también hemos obtenido por el camino pues, las 4 componentes que nos van a permitir explicar el porqué del indicador sintético final del ISAC: la residencial, la no residencial, la reforma y la obra pública. Un par de ejemplos, simplemente, bueno, pues a la hora, por ejemplo, de comparar el ISAC en datos mensuales con la ingeniería civil, la obra pública, vemos como, por ejemplo, a partir de que la burbuja inmobiliaria revienta, por decirlo así, el sector de la ingeniería civil pues repunta y se mantiene por encima del indicador sintético como, bueno, pues, consecuencia del plan de obras, ¿no? Entonces luego vemos que ya a partir de cierto momento ambas series se igualan y continúan. Lo mismo otra comparativa, por ejemplo, el ISAC con el sector residencial, como, bueno, pues mientras que el ISAC se mantiene más suavizado, porque entran en juego las otras componentes de no residencial y tal, el sector residencial sufre unos años de un crecimiento, bueno, pues desmedido, que es corregido luego, y a partir del 2010, 2012 las series ya se igualan y se estabilizan y permanecen ya en niveles muy similares a lo que es el indicador sintético. Estos simplemente son 2 ejemplos, podríamos poner más, pero bueno, ya me he pasado 5 minutos, así que bueno, pues muchas gracias por asistir y
Y nada, esperamos la ronda de preguntas posterior. Gracias, José Francisco. Como muy interesante la ponencia. Bueno, quería decir a todos los asistentes de la mesa que abajo de la pantalla tenéis un lugar donde pone preguntas y respuestas. Allí es donde podéis mandar las preguntas y respuestas que después recogeremos para transmitirlo. Muchísimas gracias, José Francisco. Luego hablamos en el debate. Bueno, a continuación vamos a ver la ponencia sobre la aportación del IGE a la transparencia fiscal de la Comunidad Autónoma de Galicia, que va a exponer Eva Alberte, aunque han participado también José Antonio Campo Andión y Marcos Rodríguez Rey. En esta ponencia vamos a poder ver un poco el papel que puede tener un instituto de estadística en la mejora de la transparencia fiscal según las exigencias o el código de transparencia fiscal del Fondo Monetario Internacional y en base a los análisis que desarrolla la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que bueno, que está ahí controlando o intentando controlar a todas las comunidades autónomas. Entonces, pues bueno, te voy a dar paso, Eva, y bueno, como os invito a todos los asistentes a que cualquier duda pues lo transmitáis o lo pongáis en donde os he indicado, en la parte de abajo, pone preguntas y respuestas, pues ahí es donde podéis hacerlo. Entonces, simplemente agradeceros pues vuestro trabajo al Instituto Galego y bueno, y te doy paso. Oye, muchísimas gracias. Hola, buenos días. Estoy mirando que no se ve. Bueno. Buenos días a todos. Yo voy a hablar de la aportación del IGE a la transparencia fiscal de la comunidad autónoma. Este tema surgió a partir de una opinión de la AIREF que difundió en el mes de abril sobre la transparencia fiscal de las administraciones públicas. La AIREF hizo estudio en base a la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija como uno de los criterios fundamentales para alcanzar esta estabilidad presupuestaria la transparencia. Para hacer este estudio, la AIREF se basó en el Código de Transparencia Fiscal del Fondo Monetario Internacional, en el que establece las mejores prácticas para lograr esta transparencia. Es el FMI el que realiza periódicamente evaluaciones de los países, una vez que estos lo solicitan, y el de España, el último, fue en el 2005, por lo que la AIREF consideró adecuado pues, volver a realizar un análisis de la situación en España. La ventaja de este análisis es que, además de analizar a nivel de país, también lo permite hacer a través de las comunidades autónomas. Entonces, en este estudio de la AIREF, pues analizó a nivel del conjunto de las administraciones públicas y también de las comunidades autónomas, que es lo que nos sirvió a nosotros para valorar en la situación en la que estamos. Entonces, en la ponencia lo que voy a primero explicar un poco de qué trata el Código de Transparencia del FMI, luego las conclusiones que ha sacado la AIREF a nivel de comunidad autónoma, para centrarme en lo que desde el IGE podemos hacer para mejorar en nuestra comunidad. Primero empezamos por la definición de transparencia fiscal que da el FMI, que habla de franqueza frente al público sobre la estructura y las funciones del gobierno, las intenciones de la política fiscal, las cuentas del sector público y las proyecciones. El FMI considera una meta muy importante para todos los países la transparencia fiscal. Primero, para los propios gobiernos, porque si tienen información sobre la situación pasada, presente y futura de sus cuentas públicas, tienen mucha más capacidad en la toma de decisiones.
y además pueden detectar los posibles riesgos ante cualquier política y tratar de evitarlos o incluso de minimizar esos riesgos. También es importante para los ciudadanos. Cuando tienen información suficiente sobre las cuentas, pueden pedir a los gobiernos explicaciones sobre las decisiones de política que tomen. Y también es importante para un acceso a los mercados internacionales de capital. La credibilidad fiscal de un país se tiene muy en cuenta a la hora en los mercados internacionales. Para ello, entonces, el FMI tiene un código de transparencia en el que mide los niveles de transparencia de los distintos países y para ello hace a través de una serie de principios que los agrupa en torno a 4 pilares, que son los informes fiscales, la previsión fiscal y presupuestos, análisis y gestión de riesgos fiscales y la gestión de riesgos por recursos. Este último es el más reciente, del 2019 y no procede para España, pues entonces no lo vamos a considerar. Estos pilares además se distribuyen en dimensiones y estas dimensiones se analizan a través de unos principios. Estos principios son los que se valoran el nivel de transparencia que se tiene en ellos. Para ellos el FMI establece unos criterios, pues es básico cuando se cumplen unos requisitos mínimos, es buena cuando se mejoran esos requisitos mínimos, pero no se puede mejorar, y es avanzado cuando ya se adquieren las mejores prácticas. Para analizar estos indicadores, los estructura de forma que puedas ir valorando uno a uno. En el código establece cuáles son los criterios para cumplir los distintos niveles y es lo que se mide. Por ejemplo, en el de informes fiscales, que solo está para el conjunto de las administraciones públicas, no se ha realizado por comunidades autónomas, tenemos cuatro dimensiones: cobertura, frecuencia, calidad, integridad, y luego los distintos indicadores que son los que se van a medir. En este informe lo que miden es si se proporciona una información completa y puntual de la situación fiscal del país y analizan a través de las estadísticas fiscales y a través de los datos de ejecución presupuestaria y los registros de contabilidad pública. Aquí tenemos en total unos 12 indicadores que son los que se van a valorar. En el siguiente pilar, que es el de previsiones fiscales y presupuestos, lo que trata es de medir si los gobiernos informan de forma clara de sus objetivos presupuestarios y sus planes de políticas públicas y se presentan unas previsiones exhaustivas, puntuales y creíbles de la evolución de las finanzas. Vemos aquí también 4 dimensiones y que también se organizan en 12 principios o indicadores. Aquí sí ya se ha analizado para las comunidades autónomas 11 indicadores. El de objetivos de política fiscal no se ha analizado por comunidades autónomas. Y el siguiente pilar es el de análisis y gestión de riesgos fiscales, en el que se evalúa si los gobiernos divulgan, analizan y gestionan los riesgos fiscales y si se aseguran una coordinación eficaz de la toma de decisiones fiscales en el sector público. Este pilar tiene 3 dimensiones y también 12 indicadores, que para comunidades autónomas se analizan 11, el de administraciones territoriales no se analiza. En total, en los tres pilares son 36 indicadores que la AIREF ha analizado para el conjunto de las administraciones públicas y para comunidades autónomas, que son 2 pilares, son en total 22 indicadores. El resultado que ha obtenido la AIREF después de esta evaluación lo ha reflejado para que es visualmente más intuitivo a través de un mapa de calor. El mapa de calor lo que hace es, según la valoración que se ha tenido en cada indicador, asignarle un color. Así tenemos 4 colores: el rojo cuando es no alcanzada, cuando no se cumplen los mínimos requisitos de transparencia; el amarillo cuando es básica; el verde claro cuando es buena y el verde oscuro cuando es avanzada, según la definición que ha hecho de estos niveles el FMI. Entonces,
con ello tenemos un mapa de calor de las comunidades autónomas. Como he dicho, el verde oscuro es el avanzado, cuando se adquieren las mejores prácticas. Vemos aquí que hay 4 indicadores en que las comunidades autónomas todas tienen el nivel avanzado, y después el rojo es el no alcanzada. En este caso hay un indicador de conciliación de previsiones en que ninguna comunidad alcanza los requisitos mínimos. En este pilar me voy a fijar en el de previsiones macroeconómicas, que todas las comunidades tienen como mínimo una valoración de buena, y en esto seguramente tiene mucho que ver el grupo de trabajo que tenemos con la IREF, en el que nos proporcionó un modelo relativamente sencillo para hacer unas previsiones macroeconómicas de PIB y de empleo. Y seguramente el tener un modelo y poder hacer unas previsiones nos ha dado la oportunidad a todas las comunidades de poder presentar unas previsiones acompañando los presupuestos distintas de las que presenta para el Gobierno central para toda España. Y esto es respecto al pilar 2, y ahora el pilar 3, que aquí ya vemos muchos más rojos. Aquí ya hay 4 indicadores en que ninguna comunidad alcanza los requisitos mínimos, y en pocos indicadores pues estamos todas las comunidades en un nivel avanzado de transparencia. Esto también ocurre a nivel de la Administración Central, que es en la línea que está debajo, que el pilar 3, la transparencia es inferior al pilar 2. La IREF, además de estos mapas de calor, ha ido más, ha querido dar una puntuación a las comunidades autónomas. Para ello ha puntuado estos niveles de transparencia entre 0 y 3, entre no alcanzada y avanzada. Y entonces, calculando una media de todos los indicadores, nos ha puntuado con estos resultados. La nota máxima es un 1,58 y la nota mínima un 1,21. Si consideramos el 1,5, que es la mitad del aprobado, solamente 3 comunidades aprobarían en este tema. Aunque en Galicia está entre las que mejor puntuación obtiene, estamos bastante lejos del 3. Entonces, desde el IRE nos hemos planteado en qué podemos mejorar por nuestra parte para lograr una mayor transparencia fiscal. Esto nos ha llevado a considerar 5 indicadores. Creemos que en estos 5 indicadores nosotros, ya bien porque ya estamos trabajando, o podemos trabajar para mejorar. Son 3 del pilar 2 y 2 del pilar 3. El pilar 2 vemos previsiones macroeconómicas, el marco presupuestario a medio plazo y la conciliación de proyecciones fiscales. Y del pilar 3, riesgos macroeconómicos y análisis de la sostenibilidad fiscal a largo plazo. De los 5, solamente en previsiones macroeconómicas alcanzamos el nivel avanzado de transparencia, y en los otros aún tenemos que trabajar e intentar cumplir los requisitos para alcanzar un nivel superior. Lo que tienen en común estos indicadores es que se tratan de previsiones, desde las previsiones a corto plazo de las previsiones macroeconómicas a largo plazo del análisis de la deuda. Podemos trabajar en estos indicadores, y ya estamos trabajando por una orden de la Consellería de Facenda de la Comunidad Autónoma, en el que nos nombra responsables de las previsiones macroeconómicas, y ya nos indica que debemos describir la metodología empleada para su cálculo. Además, también indica que participaremos en la estimación de las recaudaciones de las principales figuras tributarias de la comunidad autónoma, y que podemos participar en las proyecciones de las principales políticas de gasto. En el momento entonces en que empezamos a hacer las previsiones, lo primero es qué características deben cumplir unas previsiones, y ello nos lleva a la Directiva Europea sobre requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. De esta directiva, resaltar que han de ser unas previsiones realistas y que han de utilizar la información más actualizada.
unas previsiones sesgadas, poco realistas, tanto porque sean optimistas como porque sean pesimistas, lo que llevan es a incumplir la ley de estabilidad presupuestaria. Es por ello por lo que ahora además buscamos la transparencia fiscal. Entre los principios, voy a empezar por los dos primeros que mencioné, el de previsiones macroeconómicas y marco presupuestario a medio plazo. Dicen que las previsiones han de ser basadas en pronósticos macroeconómicos integrales que se divulguen y que se expliquen. Y del marco presupuestario a medio plazo, que también se incluyan resultados y proyecciones de ingresos y de gastos. Cuando elaboramos las previsiones, entonces lo primero es ver qué variables necesitamos. En la orden de la Consellería establece ya qué debemos presentar en las proyecciones a largo plazo. Nos hablan de PIB real, el PIB nominal y los grandes agregados de demanda, tanto consumo privado, consumo público, la inversión, exportaciones e importaciones. Y también previsiones de empleo, medidas a través de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, también tasa de paro y tasas de actividad. Nosotros podemos hacer esto porque tenemos la información de base, tenemos un sistema integrado de cuentas, que tenemos unas cuentas anuales y trimestrales, lo que nos proporciona la información más actualizada, tal como pide la directiva europea. Además, aquí he indicado otros indicadores que, aunque no los estamos difundiendo a corto plazo, vamos a necesitar para las demás previsiones, como pueden ser el deflator del consumo o la remuneración de asalariados. Con estas, partiendo de esta necesidad de hacer las predicciones, nosotros elaboramos un modelo de trimestral a corto plazo. Para 2 años es un modelo de corrección del error. Este modelo lo tenemos difundido en nuestra página web, difundimos también los resultados, porque lo tenemos las previsiones macroeconómicas ya forman parte del programa estadístico anual. Se difunden anualmente, tenemos un calendario, normalmente la fecha que ponemos es de octubre, que es cuando se presentan los presupuestos, porque este es el escenario que se acompaña en los presupuestos. Es por ello, al difundir tanto la metodología con sus parámetros como los resultados de las previsiones, el AEREF considera que tenemos un nivel avanzado de transparencia. Esto es por lo que respecta al corto plazo. Luego están las previsiones a medio plazo. A medio plazo, en este momento, estamos elaborando el informe de posición cíclica de la economía gallega, en la que estimamos el crecimiento potencial y el output-gap. Esta es una operación que está incluida en el plan de actuación anual del Instituto. Son previsiones a 5 años. Seguimos la metodología del grupo del output-gap de la Comisión Europea y lo difundimos en nuestra página web. La AEREF aquí en este caso se refiere a que nosotros, aunque lo difundimos los datos en nuestra página web, el informe sí, que se unido a la envolvente financiera que elaboran en la Consellería, y no lo hacemos público. Este informe se presenta cuando se establece el límite de gasto no financiero de la comunidad autónoma. Está publicado en el boletín del Parlamento, pero no es accesible fácilmente. Es por ello por lo que debemos ir hacia publicarlo tanto en nuestra página web como en una página de la Xunta, de la Consellería, y también incluirlo en nuestro programa estadístico anual para que forme parte de la estadística oficial de la comunidad autónoma. Además de a corto plazo, además del output-gap, también hacemos previsiones de ingresos. Hacemos previsiones de las principales figuras tributarias, de la recaudación de las principales figuras tributarias de la comunidad autónoma. Aquí he señalado de los impuestos sobre los que hacemos previsiones, el IRPF, el IVA, el impuesto sobre labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre la electricidad y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Estos representan más del 85% de los recursos tributarios de la comunidad autónoma
y más del 99% de los recursos tributarios sujetos a liquidación. Además, también hacemos previsiones sobre el Fondo de Compensación Interterritorial y sobre el índice de evolución de los ingresos tributarios del Estado. Hacemos previsiones de las entregas a cuenta, de la recaudación cedida y de la liquidación, tanto para Galicia como para el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común. Para realizar estas previsiones necesitamos un cuadro de previsiones macroeconómicas tanto para Galicia como para España. Y es un cuadro a 5 años también, como en el caso del Low-Pool Gap. Una vez que tenemos estos cuadros, partimos del caso nacional, que segregando las bases de imponibles de cada impuesto, y entonces buscamos una relación entre cada base imponible y una variable del cuadro macroeconómico. Si existe una relación de cointegración entre las variables, empleamos un modelo de corrección del error y, en caso contrario, un modelo lineal univariante que presente un buen ajuste. Con ello, hacemos la previsión de la cantidad recaudada, aplicando a la previsión de la base imponible el último tipo impositivo medio disponible. Así obtendríamos una previsión a ingresos a políticas constantes. Si hubiese un cambio normativo, tendríamos que tener en cuenta este efecto. Igual que para el caso nacional, hacemos lo mismo para la comunidad autónoma y entonces tendríamos una previsión de la recaudación cedida a Galicia, así como su peso sobre el nacional. Entonces, a nivel de previsiones de ingresos tenemos la metodología y los parámetros, tenemos los modelos y tenemos las previsiones. ¿Qué nos falta para mejorar la transparencia? La difusión. Estas previsiones están incluidas en el plan de actuación anual, también no las tenemos difundidas. Para mejorar la previsión, pues también podríamos avanzar en el sentido de incluirlas en el programa estadístico y poder difundir tanto la metodología como las correspondientes previsiones. Además, en este principio de marco presupuestario faltarían las previsiones de gasto, que en este momento en el IGE no estamos participando, pero que también podríamos llegar a participar. Esto en relación a los 2 primeros principios. Otros principios que mencionaba era el de conciliación de previsiones y el de riesgos macroeconómicos. El de conciliación de previsiones lo que nos dice es que la documentación presupuestaria y cualquier actualización posterior se explique toda modificación significativa de los pronósticos fiscales anteriores, distinguiéndose el impacto fiscal de nuevas medidas de política del pronóstico base. Lo que nos pide este principio es que en las previsiones se distingan las medidas de política de las variaciones en la actividad económica o del impacto de distintas medidas que se hayan tomado. En el informe de la AEREF menciona que nosotros, cuando le solicitamos el aval para los presupuestos, hacemos un análisis de las previsiones anteriores, como la AEREF solicita que se haga un análisis de los últimos 4 años, la diferencia entre la información que es ya real que se ha obtenido a través de las cuentas de las previsiones. Nosotros en el informe que enviamos a leer lo hacemos, pero no lo difundimos. Esto es lo que dice la AEREF, que también se debería hacer público. Además, en este informe lo que se mide es los posibles sesgos continuados en una determinada variable. Además, aquí nos piden que miremos los impactos de las políticas. Para ello, nosotros estamos utilizando los modelos de equilibrio general, dinámico y estocástico. Estos modelos nos permiten medir la respuesta del modelo ante diferentes shocks mediante el análisis del impulso-respuesta. Y además nos permiten conocer la evolución dinámica de las variables del modelo. Empezamos por modelos muy sencillos que fuesen fáciles de implementar y además de interpretar. Y ahora hemos llegado al modelo Quest 3 RD de la Comisión Europea. Es el que está utilizando la Comisión actualmente para medir las políticas fiscales. Y es el que en este último año hemos estado calibrando, ya lo tenemos adaptado a la economía gallega. Y ello nos ha permitido, en el último informe que enviamos al AEREF solicitando el aval de los presupuestos, hacer una
una medición del impacto que tiene el plan de recuperación, transformación y resiliencia en la economía gallega. Para ello hemos simulado impactos de la inversión pública y del gasto público y hemos obtenido pues, el impacto que este plan va a tener en la economía en los próximos años. El siguiente, bueno, este informe no es público, en el momento en que estamos trabajando todavía con el modelo, también tendríamos que avanzar en el sentido de poder hacer públicos estos resultados y otros tipos de medidas que se puedan tomar a nivel de la comunidad autónoma o que se puedan medir para la comunidad. El otro principio en el que estamos trabajando es el de riesgos macroeconómicos, cuyo objetivo es informar sobre la manera en que los resultados fiscales podrían diferir de los pronósticos de base como consecuencia de los distintos supuestos macroeconómicos. Este principio se basa en que en todas las previsiones tenemos que tomar unos supuestos de base, unas hipótesis de base que se deben meter en el modelo como variables exógenas. Los más comunes y más habituales en todas las previsiones pues son, por ejemplo, el precio del petróleo o el tipo de interés. Nosotros estas variables no hacemos previsiones sobre ellas, asumimos las de otros organismos nacionales e internacionales. Últimamente estamos cogiendo los del Banco Central Europeo, Banco de España, que suelen coincidir, pero bueno, asumir es el más reciente, pero en cualquier caso siempre no hacemos unas propias. Lo que nos piden en este principio es el análisis de sensibilidad, es decir, que supondría, por ejemplo, que el precio del petróleo subiese 10 puntos sobre el supuesto básico. En ello estamos trabajando, estamos empezando con modelos pequeños, viendo cómo funcionan en Galicia, cuáles se adaptan mejor a nuestra economía para poder llegar a poder incluirlos también en los informes. Y entonces, en la medida en que tuviésemos estos modelos, la idea sería también, y en la que se basan todos estos principios, en poder difundir esta información. Y ya por último, nos queda el análisis de la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Esto es el análisis de la deuda. Este es el que estamos empezando a trabajar, mirando la información que necesitamos. En realidad no se necesita mucha información a mayores de la que ya disponemos. Estamos analizando las distintas metodologías disponibles para ver cuál podemos asumir y adaptar a nuestra economía y poder presentar en algún momento pues, un análisis de la deuda de la comunidad autónoma. En resumen, estas son los 5 principios en los que desde el IGE creemos que podemos trabajar. Es un criterio que nosotros en los organismos de estadística estamos acostumbrados a difundir nuestro trabajo, tanto los resultados como las metodologías. Es una información que nosotros tenemos, que somos los productores de la información de base necesaria. Incluso si en los modelos podemos detectar las carencias que tenemos y podemos intentar subsanarlas. Y además también disponemos de las técnicas econométricas, técnicas estadísticas para poder utilizar y aplicar estos modelos. Esto es todo por mi parte. Luego ya si hay preguntas, pues ya gracias a todos y nada más. Muchísimas gracias, Eva. Muy interesante la exposición. Ha sido un ejemplo claro de que la estadística es una herramienta muy útil para la propia empresa donde estamos, que es para los gobiernos, ¿no? Y me parece totalmente una ponencia donde se expone el potencial que
que tiene la estadística para generar esa información tan necesaria y en estos tiempos que corren, ¿no? Bueno, voy a dar paso a la última ponencia de todas, que va a exponer desde el Instituto de Estadística de Cataluña, del IDESCAT, Josep Antón Sánchez. Buenos días, Josep. La ponencia tiene un título breve, pero descriptivo, es extenso, pero bueno, lo marca claramente, ¿no? Que es el Índice Socioeconómico Territorial del IDESCAT, un índice sintético de pequeña área para medir las características socioeconómicas de la población de los barrios, pueblos y ciudades de Cataluña. Lo expone, como he dicho, Josep Antón Sánchez, pero han participado en la elaboración Daniel Ibáñez y Mireia Farré. Entonces, bueno, es un trabajo muy interesante donde se expone la elaboración de un indicador sintético o un índice sintético, incluso a nivel inframunicipal, que es una de las grandes demandas que hay actualmente de la estadística pública, la granularidad de la información, y se hace un esfuerzo y fundamentalmente se sostiene, si me equivoco me levantas la mano, Josep, ¿no? Sí. Sobre el tema, la base son fundamentalmente registros administrativos, que es donde realmente se puede llegar a esa granularidad con la información que disponemos en la actualidad. Las metodologías usadas son, entiendo, de econometría espacial o estadística espacial y soportada por, he visto el software o la aplicación Geoda, y lo que consigue reflejar es la diversidad territorial desde el punto de vista socioeconómico de Cataluña. Entonces, pues bueno, os animo a estar muy atentos porque me parece una ponencia muy interesante y desde aquí pues me da cierta envidia de las cosas que se pueden llegar a hacer y de interés, y siempre lo pongo en la agenda de propuestas muy interesantes. Entonces, agradeceros de nuevo vuestro trabajo y doy paso, ya sabes, tienes alrededor de 25 minutos y bueno, y suerte y todo lo que se dice, ¿vale? Vale, gracias, Alfredo. Paso a compartir la pantalla después de esta buena introducción. Vale. La presentación va a pivotar sobre dos ejes, como bien ha indicado Alfredo, que es este índice socioeconómico y tener datos para pequeñas áreas que en muchos casos van a ser datos inframunicipales. La elaboración del índice socioeconómico territorial responde a la necesidad de poder identificar las diferencias socioeconómicas existentes en los barrios, pueblos y ciudades de Cataluña. De hecho, nosotros lo hemos hecho aquí, pero lo podéis transponer una metodología equivalente a vuestras comunidades. La población se asienta en el territorio en base a múltiples criterios: el precio y condiciones de la vivienda, las comunicaciones y transporte, los servicios y comercios o el ambiente y estilo de vida. Unas personas tienen mayor capacidad que otras para elegir su lugar de residencia, de manera que se produce una segregación territorial en base a características sociales y económicas de la población. El resultado es que algunos territorios, municipios o barrios requieren dedicar mayores recursos para políticas públicas, rehabilitación de viviendas, pobreza y privación, servicios sociales. Así, por ejemplo, en Cataluña, la Consejería de Servicios Sociales está desarrollando planes para reforzar las áreas con mayores necesidades asistenciales. Es necesario disponer de indicadores cuantitativos para identificar cuáles son estas áreas. Por otro lado, los investigadores, en sus peticiones de microdatos, nos piden información territorial detallada a un nivel inferior al municipio, que no podemos proporcionar debido a criterios de protección de datos. En cambio, lo que sí que podemos hacer es sustituir la información territorial de los microdatos por un indicador sintético que resulte útil como variable auxiliar en los estudios de los investigadores de diversa índole, como salud, pobreza, comportamiento electoral o segregación territorial. Tradicionalmente, las fuentes estadísticas ofrecen datos hasta un nivel municipal y solo algunas fuentes, como el Padrón o el Censo de Población, disponen de información de sección censal. Pero el Padrón solo ofrece información de variables demográficas básicas y el Censo, hasta ahora, solo se actualiza cada 10 años. La solución para ofrecer información homogénea, rica conceptualmente
y a un nivel territorial detallado y actualizada anualmente se encuentra en el aprovechamiento de los registros estadísticos, en el aprovechamiento estadístico de los registros administrativos, que recogen información de todas las unidades poblacionales dentro de un sistema integrado de registros. En este sistema es importante que la información esté geolocalizada, lo cual permite realizar cálculos a múltiples niveles territoriales. En este contexto, lo que vamos a hacer es definir un índice sintético territorial, que llamaremos IST, para mayor brevedad, y es un índice sintético para pequeñas áreas que resume en un único valor diversas características socioeconómicas de la población. Concentra la información de 4 dimensiones que nosotros hemos seleccionado, que son situación laboral, nivel educativo, inmigración y renta. Y la información de todas las personas que residen en cada unidad territorial. Y de estas 4 dimensiones hemos definido 6 indicadores. Población ocupada, trabajadores con baja cualificación, que en concreto son los que están en el grupo de cotización 10 peones de régimen general. La población con estudios bajos, que sería la población de 20 o más años que solo tiene primaria, con lo cual es básicamente población de edad avanzada. Población joven sin estudios postobligatorios, que sería población de 20 a 34 años que como máximo tiene la ESO. Extranjeros de países de renta baja o media en base a una clasificación del Banco Mundial de 2019. Y la renta media por persona. La definición del IST. El IST va a ser un índice relativo sin unidades de medida. Por lo tanto, este índice nosotros lo hemos dado una escala en la cual Cataluña tiene el valor 100, porque el objetivo es comparar cada uno de los territorios con la media, y el rango de los valores va a estar, en el 99% de los casos, va a estar entre 50 y 150. Además de calcular el índice con un valor numérico, también lo vamos a calcular con deciles, de manera que podremos dar cada unidad territorial en qué decil de la distribución se encuentra. Respecto al territorio, es necesaria una explicación importante. Cataluña tiene 947 municipios, con un volumen poblacional y una densidad muy desigual. En un extremo se encuentran 23 municipios que tienen más de 50.000 habitantes, mientras que en el otro extremo tenemos 336 municipios con menos de 500 habitantes. Parecería que para medir las diferencias socioeconómicas es recomendable encontrar una unidad territorial más homogénea, más equiponderada. El objetivo del IST, uno de los objetivos, es ofrecer información para pequeñas áreas. Y hemos creado una unidad territorial que hemos llamado agrupación censal. La agrupación censal es un conjunto de secciones censales homogéneas. Cada agrupación tendrá una población de 5.000 a 20.000 habitantes, de manera que se disponga de unidades que son al máximo de homogéneas dentro de ellas y a la vez diferentes entre ellas. En el ámbito urbano, la agrupación censal sería una aproximación al concepto de barrio. Lo que pasa es que el barrio no tiene una definición administrativa uniforme ni homogénea. Algunos municipios los tienen definidos, otros no. Y en el caso de que estén definidos, la dimensión, el tamaño es muy variable. Entonces, lo que hemos hecho es, en los municipios de 12.000 habitantes y más, hemos creado estas agrupaciones de secciones censales, para tener esta franja de población de 5.000 a 20.000 habitantes, de manera que en 105 municipios mayores de 12.000 habitantes hemos definido un total de 713 unidades inframunicipales. Después tenemos 26 municipios entre 10 y 12.000 habitantes, que es el tamaño medio, que cada municipio constituye una sola agrupación censal, y por otra parte los municipios pequeños los hemos agrupado entre ellos, de manera que 816 municipios pasan a ser 114 agrupaciones censales. Los resultados los ofreceremos para estas agrupaciones censales, también para los municipios de 5.000 habitantes y las comarcas, y para los municipios pequeños no podemos ofrecer el IST con el valor en índice 100, pero sí que podemos ofrecer el decil, nosotros lo calculamos pero no lo difundimos. Podemos ofrecer en qué decil se encuentra cada municipio. La estadística pasará a tener periodicidad anual. Inicialmente la hemos calculado para el periodo 2015-2018 y luego la iremos actualizando. Respecto a las fuentes que hemos hablado de cuatro dimensiones, pero estas dimensiones hemos usado unas fuentes para calcular los indicadores. ¿Qué le pedimos a las fuentes? Primero, que cada fuente tenga una comparabilidad territorial.
que tenga una alta periodicidad, y esta periodicidad tiene que ser anual, y después que tenga una alta desagregación territorial. Como mínimo le pedimos que tenga datos por sección censal. Y si es posible que tenga nivel de microdato, es decir, dato individual, dato a nivel de persona. Y un plus es que los datos estén geolocalizados. La sección censal ya es una información territorial muy básica, pero si tenemos los datos a nivel de individuo, pues que estos datos estén geolocalizados, que tengamos la coordenada XY, porque esto luego nos permitiría, si quisiésemos, hacer cualquier otra capa territorial que no fuese compatible con las secciones censales. Con estos requisitos y de las dimensiones que hemos citado anteriormente, hemos utilizado 3 fuentes. El registro estadístico de población, y como parte de él también la estadística de los estudios de la población. Aquí tenemos para cada individuo la información de su sexo, edad, nacionalidad, nivel de estudios alcanzado y también la sección censal y las coordenadas XY de su lugar de residencia. Después los ficheros de filiaciones y cuentas de cotización de la Seguridad Social, que aquí entonces podemos saber el grupo de cotización en que está una persona, si está en aquel momento está de alta o no, y el grupo de cotización. Y un dato muy importante desde hace unos años, que es el Atlas de distribución de la renta de los hogares, que publica el INE a nivel de sección censal a partir de fuentes tributarias. Las 2 fuentes anteriores son a nivel de microdato y esta última fuente solo la tenemos a nivel de sección censal. ¿En qué consiste la metodología? Bien, a partir de estas fuentes hemos definido varios indicadores para cada una de las dimensiones. En empleo hemos definido 4 indicadores, en educación 3, en inmigración 3 y en renta 1. Los indicadores los hemos calculado para las 5.047 secciones censales que hay en Cataluña, agregando 4 años para tener datos más robustos. Hemos agregado datos del periodo 2015-2018. Los indicadores, una vez calculados, los estandarizamos, se traducen a indicadores de media 0 y variancia 1 y calculamos la matriz de correlaciones. En esta matriz, luego descartamos los indicadores que tienen una correlación superior a 0,9, si una correlación sería muy, muy alta, nos estaría indicando que hay información redundante, y por otra parte, eliminamos los indicadores que tienen una correlación inferior a 0,3, es decir, que tienen una correlación muy baja respecto a la dimensión socioeconómica que es la que estamos midiendo. De todos los indicadores aplicando este proceso, esta selección, nos queda un conjunto de 6 indicadores. Un pequeño comentario, por ejemplo, uno de los indicadores que no ha pasado a la parte final es la población con estudios superiores, el porcentaje de población con estudios superiores, porque está muy, muy correlacionado con el nivel de renta. Y entre renta y estudios superiores hemos preferido mantener la renta, y los que sí que estaban altamente correlacionados, pero no tanto, era una correlación entre 0,8 y 0,9, son los de los estudios bajos. Como decía, tenemos estos 6 indicadores y entonces tenemos que ponderarlos para hacer este índice sintético. ¿Cómo los ponderamos? Damos un cuarto a cada una de las dimensiones, damos un sexto a cada uno de los indicadores. Pues no, ya que tenemos el análisis de componentes principales, lo que hacemos es, ponderarlos según los propios datos a nivel de sección censal. De manera que el índice IST se define matemáticamente según los pesos en el análisis de los componentes principales para reflejar la contribución real de cada indicador observada en los datos. De manera que algunos indicadores tendrán coeficientes de signo positivo y otros de signo negativo. Aquí hemos graficado, en el eje horizontal tenemos los 6 indicadores, en el eje horizontal está la escala de cada uno de los indicadores y en el eje vertical está el IST. Las 2 escalas son como media, están estandarizados y traducidos a media Cataluña igual a 100. Podéis ver la población ocupada y la renta media por persona tienen una correlación de signo positivo, es decir, a más población ocupada en una sección censal, más en nivel socioeconómico, a mayor renta, más nivel socioeconómico, y las otras de signo negativo, a mayor presencia de trabajadores de baja cualificación, menor nivel socioeconómico en esta sección censal o ocupación censal. Por ejemplo, si vemos, en general son lineales, excepto la renta tiene, los valores que están por debajo del 100 son bastante lineales, los incrementos de renta se traducen linealmente en incrementos de nivel socioeconómico, pero en la parte superior a 100 ya no es tan lineal, sino que los incrementos de renta ya no se traducen proporcionalmente en tantos incrementos de nivel socioeconómico.
La escala que utilizamos aquí es siempre de 50 a 150, excepto los dos últimos indicadores. La escala llega hasta 170, como os hemos dicho. Esto indica que en estos indicadores hay algunas secciones censales o algunas agrupaciones censales que tienen un nivel muy, muy alto de renta media por persona o de extranjeros. Y luego, pues, por ejemplo, ver cómo los indicadores relativos a los estudios tienen una nube de puntos que, además de ser muy lineal, es muy estrecha, lo cual nos indica que siempre se ha pensado en un nivel socioeconómico a partir de la renta, pero el nivel de estudios territorial, no individual, pero sí territorialmente agregado en las secciones censales, es un indicador muy bueno del nivel socioeconómico. ¿Cuáles han sido los criterios para definir las agrupaciones censales? Como os hemos dicho, son conjuntos de secciones censales que son contiguas territorialmente, es decir, que todas ellas se tienen que estar tocando, hay una continuidad, que el volumen poblacional que resulta es de 5.000 a 20.000 habitantes y que tienen una homogeneidad socioeconómica. En los municipios medios o grandes, las agrupaciones censales son inframunicipales. Lo que no permitimos es una agrupación censal que coja secciones censales de un municipio y del municipio de al lado, que a veces sí que hay muchas semejanzas. En principio, solo permitimos unir secciones de dos municipios cuando unimos al municipio entero. Con los municipios pequeños, que los unimos dentro de una agrupación censal, sí. Y entonces, la homogeneidad para juntar las secciones censales, es decir, ¿por qué una sección censal la juntamos con este grupo que tiene al norte o al sur o con este otro grupo? Es su semejanza sociodemográfica medida con el IST, con este indicador sintético que hemos calculado para cada una de las secciones. También utilizamos estos criterios cartográficos, sobre todo en los municipios más grandes, más poblados, utilizamos criterios cartográficos. Y si hay criterios de barrios definidos por el propio ayuntamiento, entonces, y que sean compatibles con las secciones censales, utilizamos estas definiciones. Pero en la mayoría de los municipios mayores de 10.000 habitantes hemos utilizado métodos de clúster geoespaciales, a partir de un software gratuito, Geoda, que tiene una serie de parámetros que nos permite aplicar estos requerimientos de contiguidad territorial y de semejanza en base a una variable. Y como hemos visto, el territorio de Cataluña queda segmentado en 853 agrupaciones censales, que 853 es una cantidad semejante al número de municipios que tenemos, que son 947, pero los municipios son poblacionalmente muy dispares. En el caso superior tenemos un municipio, Barcelona, con más de 1 millón de habitantes, y en el caso inferior tenemos 826 municipios con una población de 1.400.000 habitantes. Es decir, si estuviésemos en datos municipales, para Barcelona solo tendríamos un dato y en el nivel inferior tendríamos 826 datos de municipios muy pequeños. De esta manera, en el municipio de Barcelona hemos definido 190 agrupaciones censales y los municipios pequeños los hemos agregado. Y si estamos en la línea intermedia, los municipios de 50 a 100.000 habitantes, que seguramente en vuestras comunidades tendréis algunos, pues de 12 municipios definimos un total de 103 agrupaciones censales. De manera que, como veis, tanto en los municipios grandes como en los municipios pequeños, las agrupaciones censales están alrededor entre 8, 10, 11.000 habitantes cada una de ellas de media. Os pongo aquí un ejemplo concreto para que una imagen vale más que 1.000 palabras. Este es Vilafranca del Penedès, que tiene 40.000 habitantes, por tanto un municipio que podéis tener en todas las comunidades. Lo que está graficado, por ejemplo, para que entendáis, la línea roja más gruesa es la carretera nacional de Barcelona a Tarragona, por lo tanto un eje viario de comunicación que ha marcado el crecimiento del municipio. La estrella es donde está el ayuntamiento y, por tanto, el casco antiguo del municipio, que originalmente creció sobre todo hacia el norte y solo una parte por debajo. Y la parte que está al sur de la carretera, pues es sobre todo el ensanche, y la que está más alejada pues son los barrios nuevos de finales del siglo XX, principios del XXI. Este municipio tiene 22 secciones censales, que veis aquí que están marcadas las fronteras de color gris oscuro, y a partir del método del clúster geoespacial nos han resultado 5 agrupaciones censales, que las hemos marcado cada una con un color un poco desde el más rojo del norte al más verde de las del sur, porque si miramos al municipio diríamos, bueno, este municipio tiene un índice 96 semejante a la media de Cataluña. Vale, tiene un nivel socioeconómico
semejante a la media. Pero en cambio en su interior tiene importantes diferencias. En los barrios del norte vemos un barrio que tiene más de inmigración del siglo XX y unos edificios más antiguos, y tiene un índice de 77, los que están al lado 88, los que están más hacia el centro ya están más hacia el 100, y los barrios nuevos y más del sur del municipio pues tienen un nivel superior de 113. ¿Cuáles son los resultados? Este es un ejemplo, pero claro, cada municipio tiene su vida. Los resultados es que podemos tener este IST anual por agrupaciones censales, y observamos que los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos se localizan en los barrios del ámbito urbano. Las 10 agrupaciones censales más altas se encuentran 7 de ellas en Barcelona y 3 en Sant Cugat del Vallès. Y las 10 más bajas se encuentran 2 en Salt y 1 en estos municipios de Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Balaguer, Girona, Figueras, Tortosa, Montornès y Canovelles. De hecho, lo que se observa es que hay fuertes contrastes dentro de los municipios mayores de 50.000 habitantes, especialmente en Barcelona, Badalona, Girona, Sabadell, Terrassa y Mataró. En paralelo también hay un menor nivel socioeconómico en el sur y el oeste de Cataluña, que sería la zona menos urbana, la zona más rural, por decirlo así, y el litoral norte de la provincia de Girona, que también tiene una mezcla de urbano y rural. De manera que sí que hay un nivel socioeconómico inferior en el ámbito no urbano, pero luego dentro del ámbito urbano es donde se encuentran los niveles socioeconómicos inferiores, incluso inferiores a los que se observan en el ámbito no urbano, y además conviven con una cercanía territorial muy próxima con los niveles medios o superiores. Y de nuevo, una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí tenemos un claro ejemplo de segregación territorial en áreas urbanas. Aquí estamos viendo la comarca del Barcelonès, que está formada por Barcelona y los 4 municipios de Hospitalet, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià. Y entonces pues observamos cómo aquí lo que hemos hecho es graficarlo en deciles. Del color rojo más oscuro es el decil inferior y el verde más fuerte es el decil superior. Tendríamos, por ejemplo, esta zona de aquí, no sé si veis el cursor, esta zona roja, que sería el barrio gótico de Barcelona, que pues es la zona más deprimida, pues tiene los niveles inferiores. Luego tenemos la avenida Diagonal, los barrios que se llaman los barrios altos, que tienen unos niveles superiores. Tenemos unas zonas de transición, pero en general el municipio de Barcelona es de color verde. Luego aquí al norte tenemos esta línea así un poco ondulada, es el río Besós, y por tanto tenemos todos los barrios al lado y lado del Besós, que son algunos del municipio de Barcelona, son los barrios más alejados de Barcelona, pero estos rojos de aquí son del municipio de Barcelona. Y luego tenemos Santa Coloma, Sant Adrià también aquí. Luego al norte tenemos el verde, convive el verde del centro histórico de Badalona con el rojo de los barrios periféricos de Badalona, o más hacia el sur pues tenemos los barrios de Hospitalet de Llobregat, que es una de las ciudades con más densidad de toda Europa. En este otro mapa lo que hemos hecho es un zoom, de manera que vemos la misma comarca que hemos visto antes, que está aquí, y las 4 comarcas metropolitanas que rodean a Barcelona, que es donde está la mayor parte de la población de Cataluña. Y, por lo tanto, seguimos viendo, pues, por ejemplo, aquí al norte pues, tenemos toda la zona litoral, que es una zona pues, más de un nivel socioeconómico un poco superior, con casas, con una migración que ha ido hacia aquí, pues una migración selectiva, pero a la que estamos en el municipio de Mataró, que tiene más de 100.000 habitantes, pues conviven de nuevo el centro, estas zonas verdes, con los barrios periféricos de color rojo. O luego aquí pues tenemos los municipios de Sabadell, Terrassa, con estos contrastes de nuevo, esta zona verde más oscura, que es Sant Cugat del Vallès, que sí que es un municipio muy homogéneo, en que todo él tiene un nivel socioeconómico muy alto, y pues otras zonas de las otras comarcas. Toda la información está disponible en el web, en esta dirección que os pongo aquí por si la queréis consultar. La información que se ofrece está para las 853 agrupaciones censales, para los 211 municipios de mayores de 5.000 habitantes también, y para los barrios de Barcelona y las comarcas. Y para cada una de estas unidades territoriales ofrecemos el IST como índice de Cataluña igual a 100 y a la vez los 6 indicadores que forman parte de él como índice de Cataluña igual a 100 y también los valores con la métrica original.
Para los municipios menores de 5.000 habitantes, para ofrecer alguna información, lo que sí que ofrecemos es el ISP en deciles y cada uno de sus 6 indicadores también en deciles. Las agrupaciones censales, las geometrías también las hemos cargado en formato de shapefile y está disponible en el web para que el usuario que se quiera descargar y hacer mapas. También hemos creado unos mapas interactivos para poder ver los resultados de este indicador y una publicación de metodología y resultados que está descargable en formato PDF. A manera de conclusión, repetiríamos que tenemos un nuevo índice socioeconómico, que es un instrumento para la planificación y la gestión y también para los investigadores, que uno de los puntos fuertes es que ofrece información inframunicipal y es muy importante esto porque las diferencias socioeconómicas se identifican mucho mejor cuando son en nivel de pequeña área. Tenemos esta nueva clasificación territorial en unidades equilibradas poblacionalmente, que son las agrupaciones censales. El IDESCAT la ha asumido como una nueva geonomenclatura, de manera que es extensible a otras fuentes. Es decir, por ejemplo, recientemente hemos publicado la estadística de los estudios de la población y entonces la hemos publicado por municipios. Y en los municipios mayores de, bueno, también en los municipios de tamaño medio, pues también la hemos publicado con datos inframunicipales gracias a las agrupaciones censales. Este indicador nos ofrece importante información sobre la segregación territorial y nos muestra que hay importantes contrastes en el interior de los municipios más poblados, ya que los niveles socioeconómicos más bajos se localizan en el interior de las ciudades y que también hay un contraste entre los niveles socioeconómicos del sur, el oeste y el litoral norte y el resto de la comunidad. Esto es todo. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Lo has cuadrado, pero cuadrado. Muy interesante la exposición y bueno, ahora mismo os voy a transmitir alguna de las cuestiones que han entrado en el foro y bueno, yo también os expondré alguna cuestión al respecto. Entonces, pues bueno, os voy a... Hay una pregunta directamente para José Francisco, ¿vale? Y que la voy a leer directamente y luego ya os voy un poco por orden, ¿de acuerdo? Vamos bien de tiempo y entonces podemos debatir e incluso, si queréis, si os ha quedado algo en el tintero, pues me lo decís y lo podemos hablar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, aquí Jonathan Jorba, José Francisco, dice, buenos días, en relación a la ponencia tuya, que le ha parecido muy interesante, veo que el ISAC suaviza notablemente la evolución de algunos indicadores de actividad del sector de la construcción. Y ahora lanza la pregunta. ¿Habéis realizado calibraciones para ver qué impacto tiene esta suavización en la estimación del PIB trimestral? Y expone, dado que en la presentación se ha destacado la utilidad innegable, pone entre paréntesis, de un indicador sintético como este y máxime en la construcción, que es un tema que siempre hemos visto, que había una carencia, de cara a la elaboración de la trimestral, es interesante comprobar su comportamiento a tales efectos. Si nos puede explicar brevemente, sería perfecto. Y lanza, muchas gracias. Muy bien. Sí, vamos a ver, hay un matiz que quizás no lo he terminado de exponer en la ponencia, bueno, hemos visto que hay una serie en las series hay una serie de outliers que se generan especialmente en las comunidades, bueno, pequeñas, que en relación al tamaño de ciertas obras, que nos generan, bueno, pues esos picos, esos outliers que hemos visto en algunas de las gráficas. Sobre todo esos outliers se nos están generando por tema de obra pública. Entonces debemos distinguir entre lo que es el ISAC como tal, como indicador trimestral de la actividad de la construcción de La Rioja, en donde esas obras públicas se desarrollan en la propia comunidad y por lo tanto forman parte de la producción propiamente dicha de la construcción de la comunidad, pero que esos outliers, o sea, esas obras grandes suelen ser adjudicadas a empresas fuera de la comunidad.
Entonces, precisamente por el tamaño pequeño de la comunidad, pues una obra de una infraestructura potente, grande, no es posible asumirla por una empresa riojana, por nuestro tamaño, y, bueno, y se adjudica a empresas nacionales. Entonces, de cara a la producción sí que lo refleja el ISAC, pero de cara a lo que es utilizarlo dentro de la contabilidad trimestral, debemos matizar ese ISAC para poder sacar esos outliers puntualmente. Entonces, sí que es cierto que el ISAC como tal se genera, es el indicador de producción y se publica con toda la información, con todas las obras que se realizan en La Rioja, pero de cara a la estimación de la contabilidad trimestral debemos tener en cuenta y debemos matizar esos outliers. Esos outliers además son detectados a través de la página del perfil de contratante, que son los que generan, es decir, son la obra pública, son los que generan ese tipo de obras grandes, y porque las obras públicas, o sea, las obras de edificación o residencial o no residencial suelen ser realizadas prácticamente en el 90 y muchos % por empresas con residencia fiscal en La Rioja. Entonces, la detección de esos outliers, pues en el momento en que se ven muy claramente en la construcción del ISAC y se detectan si la adjudicación a través de la web del perfil contratante, y sí, se tienen en cuenta. Muchas gracias, José Francisco. Yo tenía una pregunta y así le damos un poco de forma al grupo, y lo que te quiero transmitir, perdonar, que me están llamando, es lo siguiente. Cuando hablas de que pedir los microdatos al Ministerio para la encuesta de estructura, entiendo que habréis hecho el análisis de si existe una diferencia significativa con respecto a lo que sería la media nacional. ¿Habéis detectado diferencias respecto a las empresas riojanas o realmente no existe? No había, o sea, primero estimábamos que para construir un indicador lo más cercano a nuestra realidad necesitábamos los pesos de las encuestas de las empresas de La Rioja, más que utilizar los de España, por lo mismo que ya hemos comentado, es decir, por el tamaño de nuestra economía. Entonces, bueno, pues se solicitaron los datos mediante petición al MITMA y son los que se han utilizado. Hay diferencias, en algunos muy poquitas, en otros sí que se nota un poco más. Ahora mismo de memoria no te sabría decir cuáles son las diferencias, pero vamos. Vale. Se trataba de utilizar pues eso, los datos más cercanos. Sí, lo mismo habría sido interesante, y eso sí que no lo hemos llegado a realizar, es utilizar los defractores, el índice de precios para los datos para La Rioja. Entonces, ahora mismo estamos utilizando los índices de precios de España y son los que estamos utilizando para deflactar. Entonces, bueno, podríamos afinar todavía y mejorar aún más el índice con los índices de precios de La Rioja. Vale. Sí, es un poco como siempre acaban siendo las empresas potentes las que van haciendo las obras que tienen más peso. Al final siempre es un tema que siempre me ha quedado en la duda en el momento en el que estuve trabajando al respecto. Sí, sobre todo lo que es edificación pequeña, es decir, residenciales o reforma y por supuesto reforma y ampliación, eso es más realizado por empresas locales. Donde se va fuera la obra es cuando son obras públicas de grandes dimensiones que no son asumibles en el caso nuestro, por una comunidad pequeña. En un caso de una comunidad como Madrid, pues residen en su misma comunidad, entonces no tienen ese problema. Sí, efectivamente. Bueno, pues gracias. Ahora voy a pasar a preguntas que han entrado para Eva, para el Instituto Galego. Y bueno, coinciden un poco con mi pensamiento. Aquí, Domingo Jesús Lorenzo Díaz te pregunta, ¿qué opinan sobre el papel de las OCECAs en las previsiones económicas? Yo entiendo, la pregunta es decir, quizás me equivoco, Domingo, si me estás escuchando, pero es un poco lo que es, ¿qué papel tenemos los institutos de estadística y más los de comunidades autónomas en el tema de las previsiones? Vosotros, como los gallegos, tenéis, no sé si hay alguna comunidad autónoma más, me parece que sí, pero que tenéis la
competencia de las previsiones macroeconómicas, cuando el Estado, el INE, por ejemplo, ya sabemos que no hace previsiones, hace estimaciones, aunque se ha montado el lío que se ha montado con las últimas estimaciones de crecimiento entre el avance, provisional, bueno, todo este rollo que ha pasado, pero que lo que es predicción, o previsión, si queréis decirlo, ¿qué papel tenéis? ¿Os da muchos problemas con el resto de actividad de mediciones? A mí es un tema que me preocupa, el tema de la confianza, de pérdida de confianza, una mala previsión, una mala predicción, como queráis llamarlo, puede generar una pérdida de confianza con respecto a otro tipo de información del instituto. Es un tema que siempre me ha preocupado. Bueno, pues eso, la pregunta de Domingo es qué opinas sobre las previsiones económicas. Dice además que es de lista, que no lo tenía identificado, y en Canarias lo hace la Consejería de Economía y se lo encarga a CEPREDE, ¿vale? Se lo encarga a CEPREDE. Entonces yo entiendo que hay comunidades autónomas que siguen también ese modelo de realizar. Entonces, bueno, exponnos. Gracias, Eva. Bueno, no sé si el IBE es un caso excepcional. Nosotros la realizamos porque, bueno, tenemos la información de base y quizá somos los que más facilidad tenemos para poder trabajar con esta información. Además, como ya he comentado en la ponencia, es una orden de la Consellería que establece que somos nosotros los responsables. No sé si en otras comunidades también las están realizando. En el grupo de trabajo con la IREF había más institutos de estadística presentes. No sé si han seguido avanzando en el tema, si fue en aquel momento puntual o si están siguiendo, y a nosotros no nos están dando, en términos de confianza, nos están dando problemas. Es una operación como cualquier otra que puede tener sus críticas y sus alabanzas. Sí, nosotros estábamos todas las comunidades autónomas en ese grupo, lo que pasa que había parte que venían de las consejerías de presupuestos y demás, y después otras íbamos como apoyo a las consejerías, como asesores técnicos, que también es un tema, pero expresamente lo que es como competencia de un instituto, yo creo que sois vosotros, no sé si hay alguna, ahora me pierdo, pero sí que es cierto que el desarrollo de ese grupo avanzó, después parece que se quedó un poco en stand-by, pero bueno, realmente sí que fue útil para coordinar un poco lo que se estaba haciendo. Desde luego, Galicia ibais muy potente en ese sentido, en el tema de las previsiones, ¿eh? Estaba muy bien. Una pregunta que os tengo que hacer. Con el tema de previsiones de medio plazo, largo plazo, siguiendo el modelo que hace el Banco de España sobre la creación de escenarios, claro, se habla del más probable, un escenario central. ¿Estáis pensando en asumir algún tipo de probabilidad a los escenarios? Lo digo porque con esto del COVID, yo creo que os habrá pasado a todos los institutos cuando saltaron todas las alarmas, qué va a pasar y que no. Una idea que desarrollamos desde aquí como técnico, no para publicar, sino como una propuesta, era asumir probabilidades a los escenarios. ¿Vosotros habéis pensado en esa línea o directamente proponéis o exponéis tres tipos de escenarios? Nosotros solo planteamos un escenario. En los presupuestos no puedes poner alternativas, tienen que ser un escenario único. Sí, el Banco de España lo hizo desde el COVID, sí que presentaba varios escenarios, pero antes también era un único escenario. Antes del COVID siempre era un único escenario, y el Banco de España, yo creo que en las últimas ya también está fijándose más en el central. Los otros están bien, pero cuando lo quieres presentar para unos presupuestos tienes que no puedes dar distintas alternativas para que escoger uno. No puedes decir si pasa esto, el presupuesto es este, y si no, otro dato. Entonces, solo hacemos uno. Otro puede ser un ejercicio y estaría bien, pero no para presentar. Vale, de acuerdo. Aquí tengo una pregunta que ha llegado un poco tarde, José Francisco,
que es en referencia a la elaboración del ISAC, dice, ¿incluye algún tipo de ajuste para la economía no observada en las actividades de construcción? Es decir, economía sumergida, en una palabra. No, la verdad es que no, la verdad que no. O sea, uno de los problemas que tenemos es que, bueno, pues a nivel, a lo mejor nacional, ese tipo de información puede estar disponible, pero a nivel local no tenemos indicadores, no tenemos forma de medir ese tipo de economía o de obra sumergida, por llamarlo de alguna forma, ¿no? No. Vale, Patricia, espero que hayamos resuelto la pregunta. Vale, ahora ya voy al indicador sintético territorial. Aquí hay una pregunta del ICANE de Francisco Parra, conocido como Paco Parra. Bueno, un saludo, aprovecho. Aquí dice, el ICANE forma parte del grupo MEDEA y hemos trabajado en uno de los indicadores que se citan en la bibliografía del indicador de Cataluña. Se realizó a nivel de sección censal en toda España. Este indicador tenía un problema en relación con zonas donde vive población mayor. No sé si el de Cataluña resuelve este problema. En estas zonas, muchas de ellas rurales, no hay trabajadores poco cualificados, no hay jóvenes poco cualificados, no hay extranjeros y acaban dando niveles socioeconómicos más altos de los que corresponden. Esa es la pregunta de Francisco. Vale. Activa el micrófono, que lo tienes apagado. Sí, perdón. Es una pregunta muy interesante que ahora le responderé, pero también servirá para que el público que no está tan metido en estos temas. Bueno, MEDEA son un equipo de investigadores que se mueven en el ámbito de la salud, pero también justamente porque las diferencias socioeconómicas son muy importantes en el ámbito de la salud, ¿no? Y luego también hay experiencias desde Ignacio Duque del IDIME con otros investigadores de diferentes ámbitos. También han definido un indicador por secciones censales a partir de datos del censo de población. A ver, nosotros hemos tomado dos precauciones precisamente para resolver este tipo de problema. Primero, los datos a nivel de sección censal hemos agrupado 4 años para tener datos un poco más robustos, ¿vale? Luego, con los 4 años, calculamos los indicadores. La nube de puntos está calculada para 5.000 indicadores, para 5.000 secciones censales, con lo cual la fórmula que resulta del indicador sintético no es tan sensible a que hay algunos outliers, ¿de acuerdo? Pero luego está el problema que tenemos secciones censales, como dice él, o muy envejecidas o con muy poca población. Tenemos municipios que no llegan a 100 habitantes. Precisamente por eso hemos montado toda esta historia que nos dice, algo podría complicarse. ¿Para qué montan estas agrupaciones censales? Si tienen los datos por sección censal, ¿por qué no lo hacéis por sección censal? ¿Por qué no calculamos y difundimos los datos por sección censal? Precisamente porque podemos tener más situaciones como esta. Por eso es importante que los municipios pequeños los agrupamos hasta tener una masa crítica. De hecho, yo he dicho de 5.000 a 20.000 es el margen. Mínimo 5.000 lo hemos permitido en el ámbito urbano, que es más denso y realmente así. En el ámbito no urbano, es decir, en las agrupaciones que son conjuntos de municipios, la población mínima que hemos puesto es de 8.000. Y si recordáis una tabla que estaba según dimensión, los municipios más pequeños, la dimensión media era 11.000, los otros eran 8.000. Por lo tanto, al tener esta población que ya es más de alrededor de 10.000 habitantes, agrupamos secciones censales, que en el fondo esta situación que comenta Francisco son secciones censales que son municipios enteros, cada sección es un municipio entero. Y ya tenemos esta masa crítica de unos 8.000 habitantes, en las cuales, pues si hay este efecto de que inmigrantes en Cataluña ya hay por todos los municipios. Pero sí que es verdad que los indicadores, por ejemplo, los de población joven, claro, cogemos de 20 a 34 años, por lo tanto ya es un segmento de población que es inferior. Pero como coinciden muchas veces que esto pasa en los ámbitos rurales, y allí sí que hay más población con estudios bajos, que son los indicadores que tenemos. Y de ocupados, pues también conseguimos tener una masa crítica de ocupados y, por lo tanto, el efecto outlier que él comenta se podría dar, pero queda suavizado, porque estas secciones censales quedan ya agrupadas. No sé si con esto respondo a la pregunta.
Muchas gracias. Sino que lo ponga en el foro, como queréis llamarlo, en el chat y insistimos. Yo tengo, bueno, a colación de esta pregunta, sabiendo de tipos de fuentes de información, al respecto de lo que ha dicho Paco y teniendo la información de los posibles... con el INS y a las comunidades autónomas estamos trabajando para conseguir la información de pensiones, ¿vale? Estamos intentando conseguir una información que para ciertos territorios, pues como puede ser Aragón, es el caso nuestro, ¿no? Antes no me he presentado, soy Alfredo Pérez, el director de estadística de la Comunidad Autónoma de Aragón, por si acaso. Entonces, os transmito la cuestión esta de esa fuente, la fuente de pensiones para ciertos territorios, que es un poco lo que le debe pasar, o la duda de Paco Parra. Sería quizás interesante cuando se tenga o se tiene a disposición, se tiene esa información anual, puede ser un elemento interesante. Bueno, esto es un comentario, Josep, ¿vale? Simplemente. Y después, la pregunta que te quería hacer es, cuando habláis de que este tipo de indicador, ¿vale? Se usa para la gestión de las políticas públicas, ¿vale? Muchas veces este tipo de indicadores sintéticos, cuando llega el momento de legislar, de, por ejemplo, repartir fondos públicos o repartir subvenciones, tú, como Instituto de Estadística, bien has dicho que aportas una información sintética donde se usan varios tipos de datos, fundamentalmente una manera de encubrir lo que sería proteger el secreto estadístico, la confidencialidad, pero por otro lado el concepto metodológico de que dentro se genera pues esto, a través de análisis de varianza y demás, pues se puede llegar a tener un tipo de información latente de ese conjunto de información. Pero claro, en la ponencia que recomiendo a todo el mundo que lea, las tres son súper interesantes, pero en este caso, cuando habláis de que se usa para la gestión pública. La Generalitat de Cataluña usa este indicador para gestionar determinadas políticas, para hacer determinado reparto, o al final se convierte en un ejercicio de exploratorio para investigadores. Es un poco dura la pregunta, ¿eh? Sí, sí. De hecho, el indicador hace menos de un año que lo hemos generado y entonces lo ofrecemos para los investigadores, está claro, lo ofrecemos como un indicador más que creemos que puede ser útil, sobre todo porque tiene estos datos inframunicipales. De momento no se está utilizando por las administraciones. El ejemplo que he puesto antes de la Consejería de Servicios Sociales, ellos están utilizando, han contactado con un grupo de investigadores y están calculando otra serie de indicadores. Se mueven más en una batería de indicadores. Por lo tanto, allí sí que tiene sentido porque pues, necesitan saber cuánta gente tiene la prestación social de X tipo, cuántos inmigrantes tienen, etcétera. Entonces, este sería un indicador más que podría formar parte de su sistema. Luego, no lo he comentado también, la Consejería de Salud también quiere reforzar algunos ambulatorios, algunos centros de asistencia primaria que también que tienen más saturación, ¿no? Entonces, aparte de la saturación que ellos puedan identificar por el número de visitas, etcétera, por el número de cartillas médicas que tienen, pues también están buscando qué otros indicadores pueden añadir para dentro de su sistema atribuir unos recursos que al final han de ser cuantitativos. Pues tener la sensación de cuáles son las áreas que necesitan más recursos, pero lo necesitan cuantificar de alguna manera. Sí, esa era la duda que me generaba cuando lo comentáis, porque aquí en Aragón hay un indicador que no es responsable del Instituto de Estadística, sino que es el Departamento de Ordenación del Territorio, que tiene una batería ingente y al final intentan utilizarlo, o se utiliza para determinados tipos de subvenciones, pero cuando se va complicando el asunto, claro, ¿cómo explicas a quién vas a rechazar una subvención? Que es que resulta que el indicador sintético, en vez de dar 100 o 93 o 90,
95 y entonces no te corresponde. Ese es por eso este tipo de metodologías que hay que hacer mucha pedagogía para que la gente lo entienda bien y poder ser utilizado, como bien decís, pues para temas estratégicos, para otro tipo de cosas. Al final son peligrosos. Incluso, no sé si os pasará alguna comunidad autónoma, si alguien me está escuchando en este mundo virtual, el tema de la encuesta de población activa, cuando se construyen indicadores en pequeñas áreas, que es mucho más sencillo, entre comillas, que este indicador, que es mucho más complejo por el número de indicadores y diversidad, pues al final siempre genera cierto grado de matices y suspicacias. Pero bueno, lo importante es que generamos información, lo vamos realizando y me parece, los 3 trabajos y propuestas me parecen un ejemplo de lo que la estadística tiene que seguir generando. Que no somos datos abiertos, que no soltamos la información y lo dejamos en un repositorio, sino que somos los expertos que trabajamos la información e intentamos sacar de un dato la información, que no es tan inmediato como la gente piensa, ¿no? Entonces, yo en ese sentido esta mesa me ha parecido muy útil. Ya para concluir, solamente una pregunta, Josep, que me he quedado aquí con la duda. Cuando habláis del nivel de estudios alcanzado de la población, ¿vale? Habláis de una estadística. ¿La fuente de esa estadística cuál es? Porque, claro, no Sí, es una estadística que en el proyecto utilizamos datos provisionales porque todavía no estaban publicados, pero justamente ahora hace un mes hemos publicado esta nueva estadística, que es la estadística de los estudios de la población, que tiene la filosofía que tiene el Censo de Población que está preparando el INE para el 2021, que es a partir de fuentes administrativas y, por tanto, estamos utilizando datos de la Consejería de Educación, de gente que se ha titulado en los diferentes niveles educativos, datos de las universidades de la misma manera, un fichero de un convenio que tenemos con el INE que nos ha pasado como el fichero precensal del nivel educativo también atrás, y entonces integración de fuentes a nivel de microdato a partir de lo que nos dan todas las diferentes fuentes que tengamos disponibles, sobre todo de las fuentes educativas y también incorporando la información del censo del 2011 y el censo del 2001 porque hay mucha gente que no ha variado su nivel educativo desde hace muchos años. Vale. Estupendo. Pues muchas gracias por la información. Faltan 3 minutos. Aquí veo que Francisco Parra, habla y transmite, y leo, aunque lo podéis leer todos, que hay un grupo de trabajo en el Ministerio de Transición Ecológica trabajando sobre un índice de despoblación a nivel municipal. Y el grupo se llama Insiste, por si acaso alguien le es útil y no se ha fijado en el foro. Bueno, no sé si queréis decir alguna cosita más. O bueno, ya voy cerrando, que quedan 2 minutos. Yo creo que agradeceros por parte de la organización de las jornadas estadísticas vuestro trabajo, vuestro esfuerzo y sobre todo la tarea diaria de mantener esto de la estadística pública, que siempre es un tema que cuando hay un dato que no gusta, siempre la culpa es nuestra, y si el dato gusta, pues es un dato de todos. Entonces, bueno, agradeceros lo que digo, el esfuerzo, y aprovecho aquí el foro para mandar un ánimo fuerte a los palmeros, aunque sé que se va diciendo en todos, pero me gustaría también desde esta mesa transmitir el apoyo. Y bueno, y ya lo hemos cuadrado, es decir, que yo no pensaba que íbamos a cuadrar, y agradeceros eso, todo el esfuerzo, y a vuestros compañeros de ponencia, pues lo mismo. Muchas gracias y animaros a seguir en estas jornadas que, como veis, tiene un nivelazo importante. Entonces, a por ello, a chupar de todo lo que se hace en la estadística pública. Muchísimas gracias y nos vemos en las próximas, o cualquier cosa, tenemos los correos y seguimos trabajando en ello. Con que nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.